Salvé a los niños que estaba cuidando y ahora no puedo verme en el espejo. El sonido de vidrios rompiéndose vino de algún lugar de abajo, y me quedé paralizada en el sillón con el control de la tele en la mano. Eran las 10 de la noche y estaba cuidando a 2 niños en una casa en la que solo había estado una vez antes de hoy. Los papás se habían ido a su cena de aniversario a las 6 y me dieron el recorrido más rápido de la casa que jamás había experimentado. Leo y Ava estaban dormidos en sus cuartos. Silencié la televisión y me senté completamente quieta, escuchando. Escuché pasos fuertes moviéndose por lo que sonaba como la cocina. Luego escuché voces de hombres y sentí un hoyo en el estómago. La ventana de la cocina estaba abierta. Te dije que sería fácil, dijo uno de ellos. Todo mi cuerpo se heló y agarré mi celular de la mesita de centro. Corrí hacia las escaleras lo más sigilosamente que pude. Entré de golpe al cuarto de Leo y lo sacudí para despertarlo, tan suave como pude pero con urgencia. Tenemos que escondernos ya, y necesito que no hagas preguntas. Abrió los ojos de par en par, pero salió de la cama sin decir nada. Corrimos por el pasillo hasta el cuarto de Ava y la levanté de su cama. Inmediatamente empezó a llorar y puse mi mano suavemente sobre su boca. Estamos jugando un juego donde tenemos que estar en completo silencio, ¿sí? Susurré. Podía oír los pasos de los hombres volviéndose más fuertes mientras subían las escaleras. Miré a mi alrededor frenéticamente, tratando de recordar la distribución de la casa del rápido recorrido. La recámara principal estaba al final del pasillo y era el cuarto más grande, con más lugares para esconderse. Jalé a ambos niños por el pasillo y dentro de la recámara principal, cerrando y poniendo seguro a la puerta detrás de nosotros. Métanse a ese closet ahora mismo y váyanse hasta el fondo, detrás de la ropa, susurré. Leo agarró la mano de su hermana y se metieron gateando al vestidor. Los seguí y cerré la puerta del closet detrás de nosotros. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener mi celular mientras intentaba desbloquearlo. El icono de la batería mostraba 2%. Abrí mis mensajes y tecleé un texto al 911 con la dirección y presioné enviar. La pantalla se puso negra de inmediato y el celular se murió. A través de la puerta de la recámara podía oír a los hombres en el pasillo abriendo y cerrando puertas. «Revisa cada cuarto», dijo uno de ellos. Se supone que la caja fuerte está en la recámara principal. La manija de la puerta de la recámara principal comenzó a girar violentamente. «Esta tiene seguro», dijo alguien. Algo pesado golpeó contra la puerta y escuché cómo la madera comenzaba a astillarse. Ava me agarró la mano y todo su cuerpo temblaba. La puerta se abrió de golpe con un fuerte estruendo, y escuché sus pasos entrando al cuarto. «Revisa el closet», dijo uno de ellos. Palpé desesperadamente en el estante sobre mí en la oscuridad total. Mi mano se cerró sobre algo pesado y de metal que se sentía como un sujetalibros o una estatua. La puerta del closet comenzó a abrirse lentamente y la luz de la recámara entró. La silueta de un hombre apareció en el marco de la puerta. Detrás de él pude ver a otros 2 hombres parados en la recámara. Metió la mano en el closet y me agarró fuerte del brazo. «Salgan de ahí ahora mismo», dijo. Leo empezó a llorar y el hombre miró más allá de mí hacia los niños. «Tráete a los niños también», gritó otro hombre detrás de él. Balancé el pesado objeto de metal y le di en la cabeza al hombre con toda la fuerza que pude. Se tambaleó hacia atrás y la sangre comenzó a brotar por su cara de inmediato. Se tocó la cabeza y miró su mano cubierta de sangre. Luego se abalanzó sobre mí con furia en los ojos y me agarró por el cuello. No podía respirar y lo golpeé de nuevo con el sujetalibros. Aflojó su agarre, pero no me soltó por completo. Me empujó con fuerza contra el marco de la puerta del closet y sentí un dolor agudo en la espalda. «Maldita escuincla», dijo entre dientes. Levanté la rodilla hacia su estómago y cuando se dobló, lo golpeé en la cara con el sujetalibros tan fuerte como pude. Cayó al suelo, pero inmediatamente intentó levantarse. Seguí golpeándolo una y otra vez mientras él intentaba agarrar mis piernas para derribarme con él. Los otros 2 hombres comenzaron a moverse hacia mí y yo gritaba con todas mis fuerzas. Seguí golpeándolo incluso después de que sus manos dejaron de alcanzarme y se quedó completamente quieto. La sangre salpicaba por todas partes, manchando mis manos, mi ropa y mi cara. «Aléjense de nosotros o siguen ustedes», les grité a los otros hombres. Miraron a su amigo tirado inmóvil en el suelo, con un charco de sangre alrededor de su cabeza que se extendía por la alfombra. Luego me miraron a mí, parada allí, cubierta de sangre, y todavía sosteniendo el sujetalibros en alto como si estuviera lista para usarlo de nuevo. Se dieron la vuelta y salieron corriendo del cuarto sin decir una palabra. Los oí bajar las escaleras estrepitosamente y luego una puerta cerrarse de golpe en algún lugar de abajo. Dejé caer el sujetalibros al suelo y aterrizó con un golpe sordo. Miré lo que había hecho y el hombre no se movía en absoluto. Había tanta sangre por todas partes que no podía distinguir de dónde venía toda. Me di la vuelta y Leo y Ava estaban pegados contra la pared del fondo del closet, mirándome con absoluto terror en sus ojos, como si yo fuera el monstruo que había venido a hacerles daño. Me quedé allí congelada y todo mi cuerpo comenzó a temblar tan fuerte que pensé que podría caerme. Las sirenas se hacían más fuertes afuera y podía oírlas venir por la calle, acercándose cada vez más. Los 2 hombres que huyeron se habían ido y la casa se sentía completamente en silencio,
excepto por Leo y Ava llorando en algún lugar detrás de mí en el closet. Quería darme la vuelta y decirles que todo estaba bien, pero no podía moverme y no podía dejar de mirar al hombre en el suelo que ya no se movía. La puerta de entrada se abrió de golpe abajo y escuché botas pesadas corriendo por la casa. Varias voces gritaban órdenes, pero no podía entender lo que decían porque todo sonaba lejano y amortiguado. Mis manos se levantaron en el aire a pesar de que estaban cubiertas de sangre y no sabía si se suponía que debía levantarlas o no. Los oficiales subieron corriendo las escaleras apuntándome con sus armas y abrí la boca para explicar, pero no salieron palabras. Sentía la garganta cerrada y apretada, como si alguien todavía me estuviera estrangulando, aunque ya nadie me tocaba. Un oficial gritaba algo sobre tirarme al suelo, pero yo solo me quedé allí con las manos en alto porque no podía hacer que mis piernas funcionaran. Otro oficial pasó rápidamente a mi lado y se arrodilló junto al hombre en el suelo, buscando su pulso. Una mujer policía se acercó a mí lentamente con las manos extendidas al frente, como si se acercara a un animal peligroso. Me preguntó si estaba herida y negué con la cabeza, pero no podía dejar de mirar toda la sangre en mis manos. Se estaba secando, volviéndose oscura y pegajosa, y podía verla en mi ropa y sentirla en mi cara. La alfombra a nuestro alrededor estaba empapada de sangre y se había extendido en un charco oscuro que seguía creciendo. La oficial seguía haciéndome preguntas, pero no podía concentrarme en sus palabras porque estaba viendo al otro oficial revisar el cuello y la muñeca del hombre en busca de pulso. Él miró a la mujer policía, negó con la cabeza y dijo algo por su radio. Entraron más oficiales al cuarto y uno de ellos fue directo al closet donde Leo y Ava seguían llorando. Los sacó con cuidado, pero empezaron a gritar cuando me vieron parada allí. Ava se alejaba de mí con ambas manos, como si tratara de estar lo más lejos posible de mí. El oficial los levantó a ambos y los llevó rápidamente hacia la puerta. Podía oír a Ava llorar y decir algo una y otra vez mientras bajaban las escaleras. Su voz era aguda y asustada, y seguía diciendo la señora mala lo lastimó. Leo también lloraba, pero no hacía ningún sonido, y sus ojos eran enormes y estaban fijos en mí, como si no pudiera apartar la mirada. Desaparecieron por las escaleras y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Una mujer con un traje oscuro subió las escaleras, y todos los demás oficiales parecieron retroceder cuando entró en el cuarto. Miró todo rápidamente y luego se centró en mí. Les dijo a los otros oficiales que despejaran el pasillo y luego me tomó del brazo suavemente y me sacó de la recámara. Nos sentamos en el suelo del pasillo y dijo que se llamaba Detective Ramírez. Me pidió que le explicara qué había pasado e intenté hablar, pero las palabras salían mal y confusas. Estaba describiendo el allanamiento, el closet y el hombre agarrándome, pero sonaba como si estuviera hablando de algo que le pasó a otra persona en una película que vi. Mi voz no sonaba como mi voz y seguía perdiendo el hilo de lo que decía. La detective Ramírez no me apresuró ni se impacientó. Solo esperó mientras yo intentaba armar las piezas en el orden correcto. Los paramédicos subieron las escaleras con una camilla y equipo, y entraron en la recámara. Podía oírlos trabajar y hablar entre ellos con voces tranquilas y profesionales. Estuvieron allí varios minutos haciendo algo al hombre en el suelo. Cuando salieron, empujaban la camilla y él estaba en ella con tubos y cables conectados. Tenía la cara cubierta de sangre y vendas en la cabeza. Pasaron rápidamente a mi lado y pude verle la cara claramente por primera vez. Parecía más joven de lo que esperaba, quizás de 20 y tantos años, y había tanta sangre por todas partes. Tenía los ojos cerrados y la piel gris, y no podía decir si estaba respirando. Los paramédicos lo bajaron rápido por las escaleras y los oí salir por la puerta principal. Dos personas subieron corriendo las escaleras y empujaron a los oficiales. Eran Sofía y Eduardo, y miraban a su alrededor frenéticamente. Sofía preguntó dónde estaban sus hijos, y un oficial señaló hacia abajo. Ambos corrieron escaleras abajo sin mirarme. Podía oír voces abajo y luego a Sofía preguntando dónde estaba su niñera. La voz de Leo se escuchó claramente y dijo: ella fue la que lastimó al hombre malo. Su tono hizo que se me revolviera el estómago y me sentí mal. Un oficial se acercó y me pidió que me pusiera de pie. Tomó fotos de mis manos desde diferentes ángulos y luego de mi ropa. Fotografió la sangre en mi cara y cuello. Cuando terminó, me dijo que podía lavarme en el baño del pasillo. Caminé hacia el baño y abrí el grifo. El agua corrió sobre mis manos y se volvió rosa, luego roja, a medida que la sangre se iba. Me tallé con fuerza, tratando de quitarla toda, pero estaba atorada debajo de mis uñas y en los pliegues de mis palmas. Mantuve los ojos en el lavabo, viendo el agua rosa arremolinarse por el desagüe. Había un espejo sobre el lavabo, pero no levanté la vista. No podía verme mi propia cara en ese momento. Me lavé hasta que el agua salió clara y mis manos estaban rojas y en carne viva de tanto tallar. Sofía subió las escaleras con Eduardo detrás de ella. Caminó hacia mí con cuidado y lentamente, como si no estuviera segura de si era seguro acercarse. Me agradeció por proteger a Leo y Ava, pero su voz sonaba asustada y temblorosa. Dijo que no sabía qué habría pasado si yo no hubiera estado allí. Eduardo preguntó si estaba bien, pero se mantuvo a varios metros de distancia. Podía verlo mirar más allá de mí, hacia la alfombra empapada de sangre y el sujetalibros aún tirado en el suelo donde lo dejé caer. La detective Ramírez se acercó y les pidió a Sofía y Eduardo que llevaran a los niños a casa de un vecino. Dijo que necesitaba entrevistarme adecuadamente sin los niños cerca. Sofía asintió y volvieron a bajar. Los oí reunir a Leo y Ava y dirigirse a la puerta principal. Justo antes de irse, Leo miró hacia arriba de las escaleras, hacia mí. Su cara era de puro miedo,
no de gratitud o alivio. Me miró como si yo fuera el monstruo que vino a lastimarlos y algo dentro de mí se rompió por completo. La detective Ramírez volvió a subir y me pidió que me sentara en el pasillo, fuera de la recámara, para poder tomar mi declaración completa. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared y ella sacó una pequeña grabadora y la puso en la alfombra entre nosotros. Me dijo que iba a grabar todo y yo solo asentí. Los investigadores de la escena del crimen entraban y salían de la recámara detrás de nosotros, tomando fotografías y marcando cosas con pequeñas tarjetas amarillas numeradas. Los flashes de sus cámaras seguían disparándose y podía verlos a través de la puerta midiendo patrones de sangre en la alfombra y las paredes. La detective Ramírez me pidió que empezara desde el principio y le contara todo lo que pasó. Describí haber oído el vidrio romperse abajo, tomar a Leo y Ava y escondernos en el closet. Mi voz sonaba plana y distante, como si estuviera leyendo un guión. Le conté sobre los hombres derribando la puerta de la recámara, entrando al cuarto y abriendo el closet. Describí al hombre agarrando mi brazo y tratando de alcanzar a los niños, y cómo lo golpeé con el sujetalibros. Me pidió que fuera lo más específica posible sobre lo que pasó después. Le expliqué que me agarró del cuello y lo golpeé de nuevo, y él me empujó contra el marco de la puerta. Le dije que seguí golpeándolo porque él seguía intentando levantarse y agarrarme, y tenía miedo de que lastimara a los niños si me detenía. Me preguntó cuántas veces lo golpeé y le dije que no sabía. Realmente no podía recordarlo. Pasó tan rápido y yo solo estaba golpeando una y otra vez hasta que dejó de moverse. Uno de los investigadores salió de la recámara y le mostró algo a la detective Ramírez en su tableta. Ella lo miró, asintió y luego se volvió hacia mí. La detective Ramírez me preguntó por qué seguí golpeándolo después de que cayó al suelo. Su voz no era mala ni acusadora, pero la pregunta me hizo sentir mal. Le dije que tenía miedo de que se volviera a levantar. Dije que seguía tratando de agarrar mis piernas incluso cuando estaba en el suelo y pensé que si me detenía me derribaría con él. Escribió algo en su libreta y preguntó si sentí que estuve en peligro todo el tiempo. Dije que sí. Dije que todo el tiempo que lo estuve golpeando podía ver a los otros dos hombres parados allí y pensé que vendrían por mí después. Preguntó si los otros hombres intentaron detenerme o ayudar a su amigo. Y dije que no. Dije que solo miraban y luego corrieron cuando vieron toda la sangre. La detective Ramírez preguntó si les dije algo a los otros hombres y recordé haberles gritado que se mantuvieran alejados. Ella también anotó eso. Me pidió que describiera mi condición física durante el ataque y no entendía a qué se refería. Explicó que necesitaba saber si estaba herida o si algo limitaba mi capacidad para defenderme. Le conté que el hombre me estranguló y me empujó contra el marco de la puerta, y que me dolía la espalda por eso. Tomó notas de todo y me di cuenta de que estaba prestando atención a cada detalle sobre lo que hice y por qué lo hice. Mis papás llegaron justo después de la medianoche y los oí abajo hablando con los oficiales con voces fuertes y preocupadas. Mi papá subió corriendo las escaleras y me vio sentada en el pasillo. Corrió hacia mí e intentó abrazarme, pero me quité bruscamente antes de que pudiera tocarme. Parecía dolido y confundido y preguntó si estaba bien. Dije que estaba bien. Mi mamá subió justo detrás de él y estaba llorando y preguntando si estaba herida. Seguí diciendo que estaba bien una y otra vez, pero mi voz no sonaba convincente. Mi mamá se arrodilló a mi lado y buscó mis manos, pero las retiré. No quería que nadie me tocara. La detective Ramírez se puso de pie y les pidió a mis papás que nos dieran unos minutos más para terminar. Mi papá dijo que querían llevarme a casa ahora mismo y la detective dijo que entendía, pero que esto era importante. Mi mamá seguía mirando la sangre en mi ropa, manos y cara. Preguntó si esa era mi sangre y dije que no. Empezó a llorar más fuerte y mi papá le puso el brazo alrededor de los hombros. Un oficial les pidió que esperaran abajo y volvieron a bajar de mala gana. Mi papá seguía mirándome como si no quisiera dejarme sola. La detective Ramírez terminó de tomar mi declaración y luego les pidió a mis papás que volvieran a subir. Los llevó aparte al otro extremo del pasillo y pude oír partes de lo que decía. Les dijo que el intruso estaba en estado crítico en el hospital. Dijo que, dependiendo de lo que pasara con él, yo podría enfrentar cargos. La palabra cargos me golpeó como un golpe físico. Mi papá preguntó qué tipo de cargos y la detective Ramírez dijo que era demasiado pronto para decirlo, pero que el fiscal revisaría todo. Explicó que la defensa propia tiene límites y tenían que investigar si la fuerza que usé fue razonable. Mi mamá dijo que yo estaba protegiendo a niños y la detective Ramírez estuvo de acuerdo, pero dijo que la ley era complicada. Dijo que el hecho de que siguiera golpeándolo después de que estaba en el suelo podría verse como excesivo. La voz de mi papá se alzó y dijo que yo era una adolescente defendiéndose a sí misma y a dos niños pequeños de hombres adultos que irrumpieron en una casa. La detective Ramírez mantuvo la calma y dijo que entendía, pero que tenía que seguir el procedimiento. Dijo que la investigación llevaría tiempo y que analizarían toda la evidencia. Toda la conversación se sentía incorrecta y al revés. Salvé a Leo y Ava de criminales peligrosos y ahora yo era la investigada como si hubiera hecho algo malo. La detective Ramírez regresó y dijo que podía irme a casa con mis papás alrededor de las 2 de la mañana. Me dijo que necesitaba estar disponible para más preguntas y que no saliera de la ciudad. Mi papá dijo que no íbamos a ir a ningún lado. Le dio a mis papás su tarjeta y dijo que llamaran si recordaba algo más. Un oficial nos acompañó escaleras abajo y hasta el coche de mis papás en la entrada. Todavía había patrullas por todas partes con las luces parpadeando. Algunos vecinos estaban en sus porches mirando. Me subí al asiento trasero y mis papás se subieron adelante. Nadie dijo nada.
Mi papá arrancó el coche y nos alejamos de la casa. Mi mamá lloraba en silencio en el asiento del copiloto y se secaba los ojos con pañuelos desechables. Mi papá agarraba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Miré por la ventana las casas oscuras que pasaban. El viaje a casa tomó 15 minutos y nadie habló en todo el tiempo. Cuando llegamos a nuestra entrada, mi mamá se dio la vuelta y preguntó si quería algo de comer. Dije que no. Preguntó si quería bañarme y dije que no. Mi papá preguntó si quería hablar y dije que no. Se miraron el uno al otro como si no supieran qué hacer conmigo. Fui directo a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en mi cama, todavía usando la ropa ensangrentada. Sabía que debía quitármela y bañarme, pero no podía obligarme a moverme. Solo me quedé sentada allí, mirando a la nada. Alrededor de las 3 de la mañana me acosté y cerré los ojos. Inmediatamente vi la cara del intruso cubierta de sangre. Abrí los ojos rápido. Lo intenté de nuevo y esta vez escuché el sonido del sujetalibros golpeándolo. El sonido sordo y pesado se repetía en mi cabeza. Lo intenté una vez más y sentí sus manos alrededor de mi garganta, apretando. Me senté respirando con dificultad. Mi corazón estaba acelerado y mis manos temblaban. Me di por vencida con lo de dormir y solo me quedé sentada allí en la oscuridad. Vi cómo el reloj de mi buró cambiaba de las 3 a las 4 y a las 5 de la mañana. Cuando empezó a salir el sol, seguía sentada en la misma posición, usando la misma ropa ensangrentada. Miré fijamente la pared frente a mi cama y no pensé en nada. Escuché a mis papás moverse fuera de mi cuarto alrededor de las 6 de la mañana. Intentaban no hacer ruido, pero podía oírlos susurrar entre ellos. La voz de mi mamá se quebraba a cada rato, como si estuviera llorando. La voz de mi papá era baja y seria. Lo oí decir algo sobre llamar a un abogado. Mi mamá dijo algo sobre terapia. Bajaron y oí a mi papá al teléfono en la cocina. Su voz se escuchaba hasta arriba. Estaba hablando con alguien sobre representación legal para un menor de edad. Dijo que su hija estaba involucrada en una situación de defensa propia. Dio detalles sobre lo que pasó y preguntó sobre la experiencia de la persona con este tipo de casos. Mi mamá estaba llorando en la cocina y podía oírla aunque intentaba ser silenciosa. Seguía diciendo que no sabía qué hacer. Mi papá terminó su llamada y lo oí tratar de consolarla. Dijo que superaríamos esto. Dijo que yo hice lo que tenía que hacer. Mi mamá dijo que lo sabía, pero que estaba asustada por lo que pasaría después. Pasaron 3 días como en un sueño. Apenas salí de mi cuarto. Mis papás me traían comida, pero solo comía un poco. Mi mamá pidió tiempo en el trabajo para quedarse en casa conmigo. Al tercer día, mi papá dijo que necesitaba hacer unos mandados y preguntó si estaría bien sola con mi mamá por 1 hora. En el segundo en que dijo eso, sentí una opresión en el pecho. No podía respirar bien. Mi visión comenzó a oscurecerse por los bordes. Sentí como si estuviera de vuelta en ese closet con los hombres derribando la puerta. Mi mamá notó que algo andaba mal y corrió hacia mí. Preguntó qué estaba pasando y no pude responder. Jadeaba en busca de aire, pero sentía que no me entraba oxígeno. Mis manos y pies comenzaron a hormiguear. Mi mamá me agarró por los hombros y me dijo que respirara lentamente. Mi papá canceló sus mandados y se quedó en casa. Pasaron 20 minutos antes de que pudiera respirar normalmente de nuevo. Mi mamá lo llamó un ataque de pánico. Dijo que deberíamos hablar con un doctor. Yo solo asentí porque no podía explicar que estaba convencida de que alguien estaba entrando a robar de nuevo en el momento en que mi papá mencionó irse. Después de eso, mi mamá no me dejó sola para nada. Se quedó en casa sin ir a trabajar. Se sentaba en la sala mientras yo estaba en mi cuarto. Me seguía al baño y esperaba fuera de la puerta. Odiaba necesitarla allí, pero no podía soportar estar sola. Cada sonido en la casa me hacía saltar. Una rama golpeando la ventana. El refrigerador haciendo hielos. El calentador encendiéndose. Cada ruido aceleraba mi corazón y me hacía mirar por encima del hombro. Empecé a revisar todas las cerraduras de las puertas y ventanas constantemente. Revisaba la puerta principal y luego, 5 minutos después, tenía que revisarla de nuevo para asegurarme. Mi mamá me veía hacer esto una y otra vez, pero no intentaba detenerme. Mi papá puso cerraduras extra en todas las puertas y ventanas. Instaló un nuevo sistema de seguridad con cámaras. Nada me hacía sentir más segura. Una semana después de que todo pasó, un hombre llamado Isaac Solís vino a nuestra casa. Mi papá dijo que era un abogado defensor. Isaac se sentó en nuestra sala con un portafolio de cuero. Llevaba traje y se veía muy profesional. Me dio la mano y me dijo que se especializaba en casos de defensa propia. Abrió su portafolio y sacó un bloc de notas legal y una pluma. Explicó que necesitaba entender exactamente qué pasó para poder representarme adecuadamente si se presentaban cargos. Su voz era tranquila y objetiva. Me hizo preguntas sobre el allanamiento y el ataque y yo las respondí. Tomó notas todo el tiempo. No actuó comprensivo ni preocupado. Me trató como si yo fuera una cliente con un problema legal que necesitaba solución. No me preguntó cómo me sentía o si estaba bien. Solo quería hechos y detalles. De alguna manera, eso hizo que todo se sintiera peor. Yo no era una adolescente asustada que pasó por algo horrible. Era un caso, una situación legal. Alguien que podría necesitar defensa en la corte porque protegía a 2 niños de criminales. Isaac sacó una carpeta de su portafolio y la abrió en la mesita de centro.
Señaló una sección de texto y comenzó a explicar conceptos legales de una manera que hizo que todo se sintiera peor en lugar de mejor. La defensa propia tenía que coincidir con el nivel de amenaza que alguien enfrentaba. La persona que se defendía no podía usar más fuerza de la necesaria para detener el peligro. Dijo que los fiscales a veces argumentaban que seguir golpeando a alguien después de que cayó cruzaba una línea de defensa a otra cosa. La frase que usó fue fuerza excesiva. Escuchar esas palabras hizo que se me cerrara la garganta y mis manos comenzaran a temblar de nuevo. Yo no estaba tratando de usar excesivo nada. Estaba tratando de seguir viva y mantener a 2 niños a salvo de hombres que irrumpieron en su casa. Isaac siguió hablando sobre estándares legales y pruebas de persona razonable, y cómo los jurados evaluaban estas situaciones. Nada de eso tenía sentido para mí porque no podía imaginar a ninguna persona razonable parada en ese closet tomando decisiones calculadas sobre cuántas veces golpear con un sujetalibros. Mi mamá le preguntó a Isaac qué pasaría después y él dijo que teníamos que esperar a que la detective programara una entrevista formal. Les dijo a mis papás que él estaría presente en cualquier interrogatorio y que yo no debía hablar con la policía sin él allí. Mi papá preguntó cuánto tiempo tomaría la investigación e Isaac dijo que podrían ser semanas o incluso meses, dependiendo de qué tan exhaustivos quisieran ser. La idea de meses con esto pendiendo sobre mí me hizo querer meterme en la cama y no salir nunca. Isaac se fue alrededor del mediodía y yo me fui directo a mi cuarto. Oí a mis papás hablar en voz baja abajo, pero no pude entender las palabras. Mi celular vibró en mi buró, pero no lo miré. 3 días después, la detective Ramírez llamó al celular de mi papá. Yo estaba sentada en el sillón cuando contestó y vi cómo cambiaba su cara mientras escuchaba. Dijo sí varias veces y escribió algo en un bloc de notas. Cuando colgó, nos dijo a mí y a mi mamá que la detective quería programar una entrevista formal en la estación de policía. Mi papá llamó a Isaac de inmediato y lo puso en altavoz. Isaac dijo que contactaría a la detective para arreglar una hora en la que él pudiera estar presente. Lo programaron para el siguiente martes, lo que significaba que tenía 7 días para no pensar en nada más que en volver a esa estación de policía y describir todo de nuevo. 7 días de despertarme en la noche viendo la cara del intruso. 7 días de revisar cerraduras y saltar con cada sonido. 7 días con el estómago hecho nudos cada vez que recordaba que tenía que sentarme en un cuarto y hablar de lo peor que me había pasado. La semana se arrastró de una manera extraña donde el tiempo se movía demasiado lento y demasiado rápido a la vez. Apenas salí de mi cuarto, excepto para ir al baño, y me obligué a comer cuando mi mamá me subía comida. Mis amigas me mandaban mensajes preguntando si quería salir o si estaba bien. Leía los mensajes, pero no respondía. ¿Qué se suponía que debía decir? Perdón, no puedo ir porque me estoy preparando para ser entrevistada sobre matar a alguien. Mis papás no me presionaban para hablar, pero los veía intercambiar miradas de preocupación cada vez que me revisaban. Mi mamá se tomó toda la semana libre en el trabajo para quedarse en casa. Se sentaba en la sala o en la cocina, donde pudiera oír si necesitaba algo. Mi papá seguía preguntando si había algo que pudiera hacer para ayudar y yo seguía diciendo que no, porque no había nada que nadie pudiera hacer. El martes por la mañana llegó y me vestí con ropa que mi mamá me preparó. Eligió una camisa azul lisa y jeans que se veían normales, ni muy casuales ni muy formales. Fuimos en coche a la estación de policía con Isaac siguiéndonos en su propio coche. El edificio se veía diferente a la luz del día que aquella primera noche. Nos estacionamos y entramos juntos. Un oficial uniformado nos guió por un pasillo hasta un cuarto pequeño sin ventanas. La detective Ramírez ya estaba allí, junto con otro detective que no reconocí. Había una mesa en el centro con sillas alrededor y una grabadora en medio. Isaac se sentó a mi lado y mis papás tuvieron que esperar afuera. La detective Ramírez explicó que estaban grabando la entrevista y preguntó si entendía mis derechos. Isaac ya había repasado esto conmigo, así que dije que sí. Presionó un botón en la grabadora y dijo la fecha, la hora y quiénes estaban presentes en el cuarto. Luego me pidió que describiera lo que pasó la noche del incidente, comenzando desde el principio. Empecé a hablar sobre oír el vidrio romperse y esconder a los niños en el closet. Mi voz sonaba plana y mecánica, como si estuviera leyendo un guión en lugar de describir eventos reales. A mitad de explicar lo que pasó en la recámara, mi visión comenzó a ponerse borrosa por los bordes. Seguía hablando, pero sentía como si me estuviera viendo desde otro lugar del cuarto. Podía ver mi boca moverse y oír las palabras salir, pero realmente ya no estaba allí. Estaba flotando en algún lugar sobre la mesa, mirando a esta chica sentada entre Isaac y la detective. Isaac me tocó el brazo suavemente y preguntó si necesitaba un descanso. Dije que no y seguí. Describí golpear al intruso, él cayendo y yo golpeándolo más veces. Describí la sangre y a los otros hombres huyendo. Describí soltar el sujetalibros y ver a Leo y Eva pegados contra la pared del closet. El otro detective deslizó una carpeta sobre la mesa y la abrió. Adentro había fotografías de la recámara principal. Tomas de cerca de los patrones de sangre en la alfombra. Fotos del sujetalibros en el suelo, cubierto de manchas rojo oscuro. Fotos de las heridas del intruso que mostraban un daño que realmente no había visto esa noche debido a toda la sangre. Isaac se inclinó hacia adelante y dijo algo sobre si esas fotos eran necesarias. La detective Ramírez dijo que necesitaban que confirmara detalles de la escena. El otro detective hizo preguntas sobre mi estado emocional durante el ataque. Quería saber si me sentía enojada, asustada o fuera de control.
Isaac objetó la forma en que formuló algunas preguntas, pero respondí de todos modos. Mi voz se mantuvo en ese mismo tono plano que no sonaba como yo en absoluto. Dije que me sentía aterrorizada. Dije que pensé que el intruso me iba a matar y a lastimar a los niños. Dije que no recordaba sentirme enojada, solo desesperada por hacer que se detuviera. La detective Ramírez sacó otra foto y la puso frente a mí. Preguntó si había visto al intruso antes de esa noche. Miré la foto y dije que no. Preguntó si estaba segura de que no tuve contacto previo con él. Dije que estaba segura. Nunca lo había visto antes de que abriera esa puerta del closet. Me mostró una foto diferente, una que parecía sacada de redes sociales o de una licencia de conducir. Mostraba al mismo hombre, pero limpio y sonriendo con ropa normal. Preguntó de nuevo si lo reconocía. Miré fijamente su cara, tratando de hacer coincidir a esta persona de aspecto normal con el hombre que me agarró del cuello e intentó lastimar a dos niños inocentes. Se veía joven en la foto, quizás de 25 o 26 años. Tenía el pelo oscuro y una sonrisa agradable. Parecía alguien que podría trabajar en una tienda o ir a la universidad. No parecía un criminal o un monstruo. Simplemente se veía normal. Le dije a la detective Ramírez que no lo reconocía de antes. Ella volvió a guardar la foto en la carpeta. La entrevista duró 3 horas. Preguntaron sobre cada detalle de esa noche. Preguntaron sobre mi relación con la familia de Leo y Ava. Preguntaron sobre mi estado mental antes del allanamiento y después. Me pidieron que estimara cuántas veces golpeé al intruso y dije que no sabía. Quizás 6, 7 u 8 veces. Preguntaron por qué seguí golpeándolo después de que cayó. Dije que porque seguía tratando de agarrarme y tenía miedo de que se volviera a levantar. Al final, me dolía la garganta de tanto hablar y todo mi cuerpo se sentía agotado y vacío. La detective Ramírez apagó la grabadora y dijo que estarían en contacto. Isaac se levantó y me guió fuera del cuarto con su mano en mi hombro. Mis papás estaban esperando en el pasillo y los ojos de mi mamá estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Isaac nos acompañó hasta el estacionamiento y les dijo a mis papás que los detectives fueron minuciosos, pero profesionales. Dijo que ahora solo teníamos que esperar a que el fiscal revisara todo y tomara una decisión. Mi papá estrechó la mano de Isaac y le dio las gracias. Isaac dijo que llamaría tan pronto como supiera algo. Luego se subió a su coche y se fue. El camino a casa fue silencioso. Me senté en el asiento trasero mirando por la ventana las casas y los árboles que pasaban. Cuando llegamos a casa, fui directo a mi cuarto y cerré la puerta. Me acosté en mi cama completamente vestida y miré fijamente al techo. Me quedé allí el resto del día y la mayor parte del siguiente. Mi mamá traía comida que apenas tocaba. Mi papá tocaba suavemente y preguntaba si quería hablar, pero yo decía que no. Seguían llegando mensajes de texto de amigas preguntando si estaba bien y cuándo volvería a la escuela. No respondía ninguno. No podía explicar lo que estaba pasando o cómo me sentía. Mis papás dejaron de intentar hacer que bajara. Me dejaron quedarme en mi cuarto con la puerta cerrada. Los oía hablar en voz baja en el pasillo a veces, pero no me molestaban. La preocupación en sus caras cada vez que me miraban empeoraba todo, así que evitaba mirarlos. 10 días después de que sucedió el incidente, mi papá subió y tocó a mi puerta. Dijo que había una noticia sobre el allanamiento de Morada y que mi nombre se había filtrado de alguna manera, aunque se suponía que debía estar protegida por ser menor de edad. Me mostró el artículo en su teléfono. El titular me llamaba adolescente niñera hiere fatalmente a intruso durante allanamiento de Morada. Describía lo que pasó en términos básicos y mencionaba que la investigación estaba en curso. Decía que yo era una estudiante de preparatoria local, pero no nombraba mi escuela. En una hora, mi teléfono empezó a vibrar constantemente con notificaciones. Mensajes de texto de gente que apenas conocía, comentarios en mis cuentas de redes sociales. Mensajes preguntando si estaba bien o si la historia era cierta. Algunas personas me llamaban valiente, otras decían cosas que sugerían que tal vez me había pasado de la raya. Un mensaje decía que yo era una heroína por proteger a esos niños. Otro decía que el intruso era el hermano de alguien y no merecía morir. Leí una docena de mensajes antes de apagar mi teléfono por completo y aventarlo al cajón de mi escritorio. Mi mamá sugirió ir al supermercado juntas unos días después. Dijo que salir de casa podría ayudar y que necesitábamos comprar algunas cosas de todos modos. Acepté porque estaba cansada de estar encerrada en mi cuarto. Fuimos en coche al súper y entramos. Agarré un carrito y seguí a mi mamá por los pasillos. Estábamos en la sección de cereales cuando una señora que no reconocí se nos acercó. Me miró con atención y luego sonrió. Dijo que me reconocía de las noticias. Me dijo que yo era una heroína por proteger a esos niños y que hice lo correcto. Su voz era fuerte y otras personas en el pasillo se voltearon a ver. Sentí una opresión en el pecho y no podía respirar bien. Las luces fluorescentes parecían demasiado brillantes y la cara de la señora estaba demasiado cerca. Mi mamá le dio las gracias rápidamente e intentó alejarme, pero la señora seguía hablando de lo valiente que fui. Solté el carrito y caminé rápidamente hacia la salida. Mi mamá me alcanzó en el estacionamiento. Estaba recargada contra nuestro coche tratando de respirar. Abrió los seguros y me subí. Regresamos a casa sin el mandado y me fui directo a mi cuarto.
A la mañana siguiente, mi mamá entró a mi cuarto y se sentó en el borde de mi cama. Dijo que Sofía había llamado preguntando si estaría dispuesta a hablar con una psicóloga infantil que estaba trabajando con Leo y Ava. Los niños estaban teniendo pesadillas, y la psicóloga pensó que podría ayudarles a saber que yo estaba bien y que no era una persona de miedo. Se me revolvió el estómago al pensar en hablar de esto con alguien, pero asentí y dije que sí. Mi mamá me apretó la mano y salió para devolverle la llamada a Sofía. 2 días después, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Contesté y una mujer se presentó como la psicóloga que trabajaba con Leo y Ava. Su voz era tranquila y me dijo que solo quería ver cómo estaba. No me pidió que explicara qué pasó ni que hablara de mis sentimientos. Solo hizo preguntas simples sobre si estaba durmiendo y comiendo, y si tenía gente con quien hablar. Di respuestas cortas y ella no presionó para más. Me agradeció por hablar con ella y dijo que a los niños les alegraría saber que estaba bien. La llamada duró quizás 10 minutos, y cuando terminó, me sentí agotada, como si hubiera corrido un maratón. 2 semanas después del incidente, mi mamá me llamó para que bajara. La detective Ramírez estaba al teléfono y necesitaba hablar conmigo. Tomé el teléfono con manos temblorosas y la voz de la detective se escuchó clara y profesional. Me dijo que Tiago Contreras, el intruso, había muerto por sus heridas sin despertar nunca. Dijo que el caso era ahora oficialmente una investigación de homicidio y que el fiscal, el licenciado Castro, estaba revisando todo para decidir sobre los cargos. La palabra homicidio me golpeó como un golpe físico. Dejé caer el teléfono y mi mamá lo recogió y terminó la conversación. Subí de nuevo a mi cuarto, moviéndome como un robot. Me metí en la cama y me tapé con las cobijas hasta la cabeza. Maté a alguien. El pensamiento se repetía en mi mente una y otra vez. Maté a alguien y no importaba cuán justificado estuviera. Ese hecho era ahora permanente e incambiable. No me levanté de la cama en 2 días. Mi mamá traía comida, pero no podía comerla. Mi papá entró e intentó hablar conmigo, pero no pude responder. Solo me quedé allí, mirando la pared, pensando en el hecho de que había terminado con la vida de alguien. Mis papás dejaron de intentar hacer que me levantara. Me dejaron quedarme en la cama y los oí susurrar en el pasillo sobre lo preocupados que estaban. Al tercer día, Isaac vino a la casa. Mi papá me hizo bajar a la sala. Isaac se sentó frente a mí y explicó que el fiscal podría acusarme de homicidio imprudencial si decidían que usé demasiada fuerza, o podrían negarse a procesar basándose en la defensa propia y la defensa de otros. Todo dependía ahora del licenciado Castro y de cómo interpretara la evidencia. La voz de Isaac era firme y objetiva, pero yo me sentía como si estuviera bajo el agua escuchándolo. Preguntó si entendía y asentí, aunque no estaba segura de hacerlo. Después de que Isaac se fue, mis papás comenzaron a buscar terapeutas de trauma en sus computadoras. Mi mamá hizo una lista de terapeutas que trabajaban con TEPT, trastorno de estrés postraumático, e incidentes violentos. Llamó a 3 consultorios diferentes e hizo citas para que pudiera conocerlos y elegir con quién me sintiera más cómoda. Me senté en el sillón escuchándola hacer las llamadas y no sentí nada. Las primeras 2 terapeutas que conocimos parecían amables, pero me hablaban como si fuera frágil y estuviera rota. La tercera terapeuta se llamaba Dra. Elena Torres y trabajaba específicamente con personas que habían experimentado o cometido violencia en situaciones de defensa propia. Me dio la mano firmemente cuando nos conocimos y me miró directamente a los ojos. Me dijo que la recuperación sería larga y difícil, y que no había atajos. No me trató como si estuviera a punto de hacerme pedazos. Le dije a mi mamá que quería trabajar con la Dra. Torres. Mi primera sesión de terapia real con la Dra. Torres fue 3 semanas después del incidente. Me senté en su consultorio en una silla cómoda y ella se sentó frente a mí con una libreta. Me preguntó cómo me sentía y le dije que no quería hablar de sentimientos porque no quería ser el tipo de persona que necesita terapia. Ladrá. Torres escribió algo y luego me miró. Dijo que negarme a procesar lo que pasó no haría que desapareciera. Dijo que el trauma no desaparece solo porque lo ignoremos. No respondí y ella no presionó. En lugar de eso, preguntó sobre mi rutina diaria y qué estaba haciendo para cuidarme. Admití que no estaba durmiendo bien y no estaba comiendo mucho. Me dio algunas estrategias básicas para manejar la ansiedad y los ataques de pánico. La sesión duró 1 hora y cuando terminó me sentí agotada, pero también un poco menos sola. Durante mi segunda sesión, Ladrá. Torres me pidió que describiera qué veía cuando me miraba en los espejos. Le dije que no me había mirado directamente desde esa noche. Preguntó qué tenía miedo de ver. Dije que tenía miedo de ver a una asesina. Ella anotó eso en su libreta sin corregirme ni decirme que estaba equivocada. Solo asintió y me pidió que pensara por qué conectaba mi reflejo con esa palabra. No pude responder y dijo que volveríamos a eso. La sesión terminó y me fui sintiendo como si hubiera abierto algo dentro de mí que no estaba lista para mirar. Unos días después, Isaac llamó a mi papá y le dijo que el investigador del fiscal quería programar otra entrevista y esta se centraría específicamente en mi toma de decisiones durante el ataque. Isaac vino esa noche para prepararme. Explicó que el investigador haría preguntas agresivas diseñadas para probar si mis acciones fueron razonables o si usé demasiada fuerza. Dijo que querrían saber por qué seguí golpeando a Tiago después de que cayó. Dijo que preguntarían si consideré correr en lugar de pelear. Me dijo que respondiera con honestidad pero con cuidado y que pensara antes de hablar.
Mis manos comenzaron a temblar mientras hablaba y mi mamá me trajo un vaso de agua. Isaac dijo que la entrevista estaba programada para la próxima semana en la estación de policía. Él estaría allí conmigo todo el tiempo. Asentí, pero por dentro sentía que iba a vomitar. Tenía que revivir todo de nuevo y justificar cada decisión que tomé en esos minutos aterradores. Subí a mi cuarto después de que Isaac se fue y me acosté en mi cama mirando al techo. El investigador del fiscal quería demostrar que me había excedido. Querían demostrar que era culpable de algo. Cerré los ojos y vi la cara de Tiago de nuevo. Vi la sangre extendiéndose por la alfombra. Vi a Leo y Eva pegados contra la pared del closet, mirándome con terror. Abrí los ojos rápidamente porque las imágenes eran peores con los ojos cerrados. Mi teléfono vibró con un mensaje de una amiga preguntando si quería salir, pero no respondí. No podía fingir ser normal cuando todo dentro de mí se sentía roto e incorrecto. La semana siguiente me senté en el mismo cuarto pequeño en la estación de policía con Isaac a mi lado y el investigador del fiscal frente a la mesa. El investigador era un hombre de unos 40 años, con cabello canoso y un bloc de notas lleno de escritos de nuestra primera entrevista. Hizo clic con su pluma y me miró directamente. Preguntó por qué no dejé de golpear a Tiago después de que el primer golpe lo derribó. Sentí mis manos empezar a temblar debajo de la mesa y las presioné contra mis piernas para mantenerlas quietas. Le dije que Tiago seguía intentando agarrarme incluso después de caer. Dije que estaba alcanzando mis piernas, tratando de derribarme con él. Expliqué que tenía miedo de que se levantara y lastimara a los niños si me detenía. El investigador escribió todo en su bloc de notas sin levantar la vista. Isaac se sentó perfectamente quieto a mi lado, observando la cara del investigador. El investigador preguntó si consideré correr del cuarto en lugar de seguir peleando. Negué con la cabeza y dije que no. Le dije que los niños estaban detrás de mí en el closet y no podía dejarlos allí con Tiago y sus amigos. El investigador siguió escribiendo y su expresión no revelaba nada sobre si me creía o pensaba que estaba mintiendo. Preguntó cuántas veces golpeé a Tiago y dije que no sabía. No estaba contando. Preguntó si recordaba el momento en que Tiago dejó de moverse y dije que sí. Pero no me detuve de inmediato porque pensé que podría estar fingiendo. Isaac finalmente habló y dijo que ya había respondido suficientes preguntas por hoy. El investigador asintió, cerró su bloc de notas y la entrevista terminó. Isaac me llevó a casa y les dijo a mis papás que el investigador estaba construyendo una línea de tiempo de mis acciones y decisiones. Mi papá preguntó si eso era bueno o malo e Isaac dijo que no era ni bueno ni malo, solo parte de su proceso. Un mes después del incidente, Isaac llamó a mi papá y le dijo que una mujer llamada Adela Contreras lo había contactado pidiendo reunirse conmigo. Isaac explicó que era la hermana de Tiago y que quería entender qué le pasó a su hermano. Mi papá inmediatamente dijo que no, pero me oí a mí misma diciendo que lo haría. Isaac le dijo firmemente a mi papá que era una idea terrible y que no debía reunirme con la familia de la víctima. Tomé el teléfono y le dije a Isaac que necesitaba hacer esto. Dije que necesitaba enfrentar lo que hice. Isaac se quedó callado por un largo momento y luego dijo que si iba a reunirme con ella, sería en su oficina con él presente todo el tiempo. Programamos la reunión para la semana siguiente. Pasé esos 7 días sintiéndome mal cada vez que pensaba en sentarme frente a la hermana de Tiago. La mañana de la reunión vomité 2 veces antes de que mi papá me llevara a la oficina de Isaac. Adela ya estaba allí cuando llegamos. Era más joven de lo que esperaba, quizás de poco más de 20 años, con el pelo oscuro recogido en una cola de caballo. No estaba llorando ni parecía enojada, solo se veía cansada y triste. Isaac nos hizo sentar a todos y nos recordó que podía terminar la reunión en cualquier momento. Adela me miró y me pidió que le contara qué pasó. Dijo que la policía no le daba detalles y que necesitaba entender cómo murió su hermano. Empecé a describir el allanamiento y mi voz salió temblorosa e incorrecta. Le conté sobre esconderme en el closet con los niños. Describí a Tiago agarrándome y sacándome. Le expliqué que lo golpeé con el sujetalibros, y él se abalanzó sobre mí y me estranguló. Adela lloró en silencio mientras yo hablaba, pero no me interrumpió. Isaac se sentó a mi lado con el cuerpo tenso, listo para detener todo. Llegué a la parte donde seguí golpeando a Tiago y Adela se tapó la boca con la mano. Terminé diciendo que los otros hombres huyeron y lo dejaron allí. Adela se secó los ojos y preguntó si Tiago dijo algo antes de morir. Tuve que decirle que no. Dije que nunca habló, excepto para decirles a sus amigos que agarraran a los niños. Adela asintió y lloró más fuerte. Adela respiró profundo varias veces y luego empezó a hablar de Tiago. Dijo que él batalló con problemas de drogas durante años. Dijo que había estado entrando y saliendo de centros de tratamiento desde que tenía 17 años. Me contó las veces que les robó a sus papás para comprar drogas y las veces que desapareció por semanas. Dijo que no le sorprendía que se hubiera involucrado en algo como meterse a robar a casas. Me miró y dijo que no me culpaba por protegerme. Dijo que solo estaba triste de que su hermano tomara decisiones que lo llevaron a morir en el piso de la recámara de alguien. No supe qué decir a eso, así que solo me quedé sentada. Adela se levantó y me agradeció por reunirme con ella. Dijo que le ayudó a escuchar lo que realmente pasó en lugar de imaginar cosas peores. Luego se fue y oí sus pasos alejándose por el pasillo. Me quedé sentada en la oficina de Isaac, sintiéndome completamente vacía por dentro, como si alguien hubiera sacado todo lo que solía estar allí. Isaac esperó un minuto antes de hablar. Dijo que reunirme con Adela fue valiente, pero que necesitaba tener cuidado.
Me dijo que no asumiera la culpa por las decisiones de Tiago que lo pusieron en esa casa. Asentí, pero no estaba segura de poder separar mi culpa de las decisiones de Tiago. Se sentían enredadas de una manera que no podía deshacer. 5 semanas después del incidente, Isaac llamó a mi papá con noticias del fiscal. Oí a mi papá contestar el teléfono en la cocina y luego lo oí empezar a llorar. Mi mamá corrió hacia él preguntando qué pasaba y mi papá dijo que todo estaba bien. Isaac le había dicho que el licenciado Castro decidió no presentar cargos en mi contra. La oficina del fiscal dijo que había evidencia clara de defensa propia y defensa de otros. Mis papás se abrazaron y lloraron de alivio. Mi mamá subió a decirme y yo solo me quedé sentada en mi cama, mirando la pared. Preguntó si entendía lo que esto significaba y dije que sí. Preguntó por qué no estaba feliz y no pude explicar que feliz no era algo que supiera cómo sentir más. La decisión legal no cambió nada dentro de mí. Seguía viendo la cara de Tiago cada vez que cerraba los ojos. Seguía escuchando el sonido del sujetalibros golpeándolo. Seguía sintiendo sus manos alrededor de mi garganta. Mi siguiente sesión de terapia con la Dra. Torres fue 2 días después y le conté sobre la decisión del fiscal. Preguntó cómo me sentía al respecto y dije vacía. Escribió algo en su libreta y luego explicó que las razones legales para hacer algo y la sanación psicológica eran cosas completamente separadas. Dijo que solo porque la ley dijera que yo tenía razón no significaba que mi cerebro aceptaría automáticamente lo que pasó. Me dijo que no debía esperar que la decisión del fiscal hiciera que las pesadillas se detuvieran o me hiciera sentir mejor por haber matado a alguien. Pregunté cuándo me sentiría mejor y dijo que no sabía. El tiempo de cada persona era diferente. 6 semanas después del incidente, mis papás pensaron que debía intentar regresar a la escuela. Dijeron que quedarme en casa no me estaba ayudando a seguir adelante. Acepté porque no tenía la energía para discutir. El primer día de regreso, entré a la escuela e inmediatamente sentí que todos me miraban. Algunos chavos se acercaron y me dijeron que fui valiente por salvar a esos niños. Otros chavos se alejaban de mí en los pasillos como si pudiera lastimarlos. Una chava que apenas conocía preguntó si era verdad que había matado a golpes a alguien y me alejé sin responder. Para la hora del almuerzo, estaba teniendo un ataque de pánico en el baño. Llamé a mi mamá y vino a recogerme. Al día siguiente lo intenté de nuevo y aguanté hasta la 3ª clase antes de tener que irme. Los maestros me miraban con lástima. Los estudiantes susurraban cuando pasaba. Algunos me trataban como una heroína y otros me evitaban como si fuera peligrosa, y ambas reacciones me hacían sentir como un bicho raro. Después de una semana de intentar y fallar en actuar normal, mis papás aceptaron dejarme hacer la prepa abierta desde casa por el resto del semestre. Sentí que me estaba rindiendo, pero no podía seguir caminando por esos pasillos sintiendo los ojos de todos sobre mí. No podía seguir fingiendo que era la misma persona que solía ser cuando todo en mí había cambiado. Mis papás me sentaron 2 días después y dijeron que hablaron con la escuela para dejarme terminar el semestre desde casa con paquetes de estudio independiente. Mi mamá había llamado a la orientadora y le explicó que estaba teniendo ataques de pánico cada vez que intentaba regresar. La escuela aceptó enviar trabajo a casa y yo podría tomar los exámenes en la oficina de la orientadora cuando estuviera lista. Firmé los papeles y sentí que estaba renunciando a ser normal. Otros chavos iban a la escuela y lidiaban con sus problemas, pero yo ni siquiera podía caminar por los pasillos sin desmoronarme. Mi papá dijo que era temporal y que podría regresar el próximo semestre, pero yo sabía que todos recordarían lo que pasó y me tratarían diferente para siempre. Durante mi siguiente sesión de terapia con la Dra. Torres le conté sobre la decisión de estudiar desde casa y me preguntó cómo me sentía al respecto. Dije que me sentía como una fracasada que ya no podía manejar la vida normal. Ella escribió algo en su libreta y luego sugirió que podría beneficiarme de un grupo de apoyo para personas que lidian con trauma por situaciones violentas. Inmediatamente dije que no porque no quería sentarme en un círculo con extraños hablando de sentimientos. La Dra. Torres dijo que el grupo no se trataba de compartir sentimientos. Se trataba de aprender estrategias de afrontamiento de personas que entendían lo que el trauma le hace a tu cerebro. Le dije que lo pensaría, pero no tenía intención de ir. Me dio un folleto con los horarios y la ubicación de todos modos y dijo que debería ir a una sesión antes de decidir que no era para mí. 2 semanas después, estaba teniendo un día tan malo que conduje hasta la dirección del folleto solo para salir de la casa. El grupo de apoyo se reunía en una sala de conferencias de un centro comunitario con sillas de plástico incómodas dispuestas en círculo. Otras 5 personas ya estaban allí cuando entré y todas me miraron. La líder del grupo se presentó y me pidió que me sentara donde me sintiera cómoda. Tomé una silla cerca de la puerta por si necesitaba irme rápido. La líder fue alrededor del círculo pidiendo a las personas que compartieran qué los trajo al grupo si se sentían cómodos. Un señor de unos 40 años dijo que era un veterano lidiando con trauma de combate. Una chava de unos 30 dijo que sobrevivió a la violencia doméstica y estaba trabajando en no tener miedo todo el tiempo. Un chavo más joven, quizás de 20 y tantos, dijo que estuvo en un grave accidente de coche que mató a su mejor amigo. Una señora de unos 50 dijo que trabajaba como cajera en una tienda y la asaltaron a punta de pistola hacía 6 meses. Cuando fue mi turno, dije que estaba lidiando con trauma de una situación violenta y lo dejé así. Nadie me presionó para dar detalles ni me trató como si fuera especial. La líder del grupo habló sobre cómo el trauma cambia tu cerebro y te hace reaccionar a situaciones normales como si fueran peligrosas.
Todos asintieron como si entendieran exactamente a qué se refería. Hicimos un ejercicio sobre identificar detonantes y me di cuenta de que tenía muchos más detonantes de los que pensaba. Ruidos fuertes, oscuridad, estar sola, puertas cerradas, pasos detrás de mí, voces alzadas. La lista seguía creciendo mientras anotaba cosas. Después de que terminó la sesión, la sobreviviente de violencia doméstica se me acercó y dijo que la primera reunión siempre es la más difícil. No me preguntó qué me pasó ni intentó hacerme hablar. Solo dijo que esperaba que volviera la próxima semana. Durante una sesión de terapia 6 semanas después del incidente, ladrá. Torres me pidió que intentara algo diferente. Dijo que necesitábamos separar mi instinto protector de la violencia que usé para actuar en consecuencia. Al principio no entendía a qué se refería. Explicó que podía reconocer que salvé a Leo y Ava y al mismo tiempo batallar con cómo tuve que hacerlo. Las dos cosas no se cancelaban mutuamente. Podía estar contenta de que los niños estuvieran a salvo y también horrorizada por lo que hice para que eso sucediera. Dijo que la mayoría de la gente piensa que tiene que ser una cosa o la otra, pero el trauma no funciona así. Me quedé sentada tratando de procesar lo que decía. Me preguntó qué haría si la misma situación volviera a pasar y dije que haría exactamente lo mismo para proteger a esos niños. Preguntó si eso me convertía en una mala persona y dije que ya no sabía. Escribió algo y me dijo que proteger a las personas que me importaban no me convertía en violenta o peligrosa. Significaba que era capaz de hacer cosas difíciles cuando era necesario. La violencia no era quien era yo, era lo que tuve que hacer en ese momento específico. Quería creerle, pero se sentía demasiado simple. Esa noche me senté en mi escritorio y comencé a escribir una carta para Leo y Ava que sabía que nunca enviaría. Escribí que lamentaba que tuvieran que ver lo que pasó en su casa. Lamentaba no poder protegerlos de una manera que no los asustara. Escribí que lo volvería a hacer todo si eso significaba mantenerlos a salvo, aunque desearía que no hubiera sido necesario. La carta se hizo más larga mientras seguía escribiendo, y me di cuenta de que estaba aclarando mis propios sentimientos más que explicándoles algo a ellos. Escribí que esperaba que me recordaran como la persona que jugaba con ellos y les hacía botanas, no como la persona cubierta de sangre golpeando con un sujetalibros. Doblé la carta y la puse en el cajón de mi escritorio, sabiendo que los niños nunca la leerían, pero escribirla me ayudó a entender que podía mantener ambas versiones de mí misma en mi cabeza al mismo tiempo. Yo era su niñera que los mantuvo a salvo y también era la persona que mató a alguien en su recámara. Ambas cosas eran ciertas y tenía que encontrar una manera de vivir con eso. 3 días después, mi mamá me llamó para que bajara y dijo que Sofía estaba al teléfono queriendo hablar conmigo. Se me revolvió el estómago porque supuse que algo andaba mal con los niños. Tomé el teléfono y la voz de Sofía fue amable cuando dijo que Leo y Ava estaban mejorando en terapia. Dijo que habían estado preguntando por mí y preguntándose si estaba bien. Sofía dijo que su terapeuta pensaba que podría ayudar a los niños verme de nuevo cuando estuviera lista. Se apresuró a agregar que no había presión y que debía tomarme el tiempo que necesitara. Dijo que los niños me recordaban como alguien que los protegió y querían saber que yo estaba bien. Le dije a Sofía que no sabía si verme ayudaría o empeoraría las cosas para ellos. Dijo que su terapeuta podría supervisar una breve visita en su consultorio si eso me hacía sentir más cómoda. Dije que necesitaba pensarlo y hablar primero con mi propia terapeuta. Sofía me agradeció por considerarlo y dijo que la llamara cuando estuviera lista. Saqué el tema de la invitación durante mi siguiente sesión con la DRA. Torres preguntó si me sentía lista para ver a los niños de nuevo y dije que no tenía idea de si alguna vez me sentiría lista. Preguntó qué temía que pasara si los veía. Dije que tenía miedo de que me miraran como lo hicieron esa noche, como si yo fuera un monstruo. Ladrá. Torres dijo que los niños habían estado procesando lo que pasó en terapia, igual que yo. Su comprensión de esa noche probablemente había cambiado desde entonces. Preguntó si evitarlos para siempre parecía una opción saludable y admití que probablemente no lo era. Dijo que no tenía que decidir de inmediato, pero que debía considerar que ver a los niños podría ayudarme a mí tanto como a ellos. Llamé a Sofía esa noche y le dije que intentaría una visita corta si su terapeuta pensaba que era una buena idea. 8 semanas después del incidente, conduje hasta el consultorio de la terapeuta de los niños con mi mamá en el asiento del copiloto como apoyo. Sofía y Eduardo ya estaban allí con Leo y Ava en la sala de espera. Los niños levantaron la vista cuando entré y la cara de Ava se iluminó con una sonrisa antes de que pareciera recordar que se suponía que debía estar insegura. Leo se quedó cerca de su papá, pero me estaba observando con atención. Su terapeuta salió y nos hizo pasar a todos a su consultorio, que tenía juguetes y libros esparcidos para que los niños se sintieran cómodos. Pidió a todos que se sentaran donde quisieran y los niños se sentaron en el suelo cerca de sus papás. Yo me senté en una silla frente a ellos, sintiéndome increíblemente incómoda. La terapeuta le preguntó a Ava si tenía algo que quisiera decirme y Ava miró a su mamá antes de preguntar si estaba bien. Dije que sí, que estaba mejorando. Preguntó si todavía estaba triste por lo que pasó y dije que sí, a veces, pero que estaba contenta de que ella y Leo estuvieran a salvo. Leo miró a su papá y luego a mí, y preguntó si los hombres malos se habían ido. Le dije que sí, que ya no podían lastimar a nadie. La policía se aseguró de eso. No preguntó qué pasó con el hombre que golpeé y agradecí no tener que explicar esa parte. Preguntó si todavía era su niñera y miré a Sofía, quien asintió levemente. Dije que siempre me importarían, incluso si no los estaba cuidando en este momento. Ava se levantó y se acercó a mí, preguntando si podíamos jugar un juego alguna vez, como solíamos hacerlo.
Dije que tal vez cuando todos estuvieran listos, podríamos hacer eso. Pareció satisfecha con esa respuesta y volvió a sentarse con su hermano. La visita duró 30 minutos y fue menos horrible de lo que había temido. Los niños parecían aliviados de ver que yo seguía siendo la misma persona que había jugado con ellos y les había hecho botanas. No era una extraña aterradora que había invadido su casa. Su terapeuta nos acompañó a mí y a mi mamá a la salida después y dijo que la visita había sido positiva para todos. Sugirió otra visita en unas pocas semanas y me sentía cómoda con eso. Dije que lo pensaría. En el coche mi mamá preguntó cómo me sentía y dije que confundida, pero bien. Los niños ya no me miraban con terror y eso significaba algo, aunque todavía no entendía bien qué. Ladra. Torres sugirió que comenzara con pequeños pasos de regreso a la vida normal y el primero fue ir al súper con mi mamá. Fuimos un martes por la mañana, cuando la tienda estaría mayormente vacía, y logré pasar la sección de frutas y verduras antes de que mis manos comenzaran a temblar. Un señor se estiró para alcanzar unas manzanas y me sobresalté tanto que tiré una exhibición de naranjas. Mi mamá me ayudó a recogerlas mientras yo me disculpaba con un empleado de la tienda que seguía diciendo que estaba bien. Terminamos de comprar, pero tuve que dejar el carrito 2 veces para salir a respirar. La semana siguiente, di un corto paseo sola por mi vecindario y logré caminar 3 cuadras antes de que el mofle de un coche sonara, y me aventé detrás de una camioneta estacionada, convencida de que alguien estaba disparando. Me senté en la banqueta durante 20 minutos antes de poder levantarme y caminar a casa. Ladra. Torres dijo que cada salida que no terminara en evasión total era un progreso, incluso si se sentía como un fracaso. Me asignó reunirme con una amiga para tomar un café como mi siguiente objetivo, y elegí a alguien de la escuela que no sabía todos los detalles. Nos vimos en un café y hablamos de cosas normales como clases y planes de fin de semana, pero a mitad de la plática vi una alerta de noticias en mi teléfono sobre un allanamiento en otra ciudad. Me disculpé para ir al baño y tuve un ataque de pánico en el cubículo mientras mi amiga me enviaba mensajes preguntando si estaba bien. Regresé y mentí diciendo que me sentía mal y necesitaba irme a casa. Los detonantes estaban en todas partes y aprender a manejarlos en lugar de evitar todo se sentía imposible la mayoría de los días. 2 meses después del incidente, estaba viendo la televisión con mis papás cuando salió una noticia sobre otro allanamiento de morada a 3 pueblos de distancia. El reportero describió cómo los intrusos entraron por una ventana trasera mientras una familia dormía arriba. Sentí que se me oprimía el pecho y el cuarto comenzó a girar. Mi papá buscó el control remoto, pero yo ya estaba viendo el closet y la sangre y oyendo a Leo llorar detrás de mí. Corrí a mi cuarto y me acurruqué en mi cama, temblando y llorando, mientras mi mamá se sentaba fuera de mi puerta preguntando si necesitaba algo. Los flashbacks duraron más de 1 hora y después me sentí completamente agotada y sin esperanza. Le envié un mensaje de texto a Ladra. Torres, aunque era tarde, y me devolvió la llamada en minutos. Me recordó que los contratiempos eran una parte normal de la recuperación y no borraban todo el progreso que había hecho en las últimas 8 semanas. Dijo que la recuperación del trauma no era una línea recta y tener un mal día no significaba que estuviera de vuelta en el principio. Quería creerle, pero acostada en la cama esa noche sentí que nunca volvería a ser normal. Ladra. Torres me dio tarea de practicar mirarme en los espejos por cortos periodos cada día. Dijo que necesitaba comenzar a reconectar con mi propio reflejo en lugar de evitarlo por completo. La primera vez que lo intenté, me paré en mi baño y me obligué a mirar hacia el espejo sobre el lavabo. Vi a una extraña mirándome con ojeras oscuras y una expresión tensa que no reconocí. Aguanté quizás 5 segundos antes de tener que apartar la mirada. Al día siguiente lo intenté de nuevo y logré 10 segundos. Me concentré en mis ojos e intenté encontrar algo familiar, pero la persona que me devolvía la mirada se sentía como alguien que solía conocer hace mucho tiempo. Después de una semana, podía mirar durante 30 segundos sin sentirme mal. Empecé a notar pequeñas cosas, como la peca en mi mejilla izquierda y la forma en que mi cabello caía sobre mi frente. Gradualmente, durante las siguientes semanas, comencé a reconocerme de nuevo, aunque me veía diferente de alguna manera. La chica que se congeló en el sillón con un control remoto se había ido y quienquiera que estuviera en el espejo ahora había sobrevivido a algo terrible. No me encantaba mirar mi reflejo, pero podía hacerlo sin desmoronarme por completo. 10 semanas después del incidente, llegó una carta dirigida a mí con el remitente de Sofía y Eduardo. Mi mamá la llevó a mi cuarto y me quedé mirando el sobre durante 1 minuto entero antes de abrirlo. Adentro había una carta escrita a mano de ambos, expresando su gratitud por salvar a Leo y Ava. Escribieron que sabían que lo que hice esa noche tuvo un costo enorme para mí y querían que supiera cuánto significaba para ellos. Dijeron que lamentaban que tuviera que pasar por el proceso legal y el trauma de todo lo que siguió. Dentro de la carta había una foto de Leo y Ava sonriendo a la cámara en su patio trasero. En el reverso había una nota y un dibujo con crayones de los niños diciendo que me extrañaban y esperaban que estuviera bien. Ava había hecho un dibujo de 3 figuras de palitos tomadas de la mano con un sol en la esquina. Me senté en mi cama sosteniendo la carta y la foto, y lloré por primera vez en semanas. El llanto se sintió diferente al sollozo de pánico después de los flashbacks. Esto se sintió más como si algo se liberara dentro de mí que había estado atascado desde esa noche.
La carta me ayudó a empezar a aceptar que lo que hice tenía valor, aunque me traumatizara. No era un monstruo por proteger a esos niños, y no era una heroína por hacer lo que cualquiera habría hecho. Solo era alguien que fue puesta en una situación imposible e hizo lo necesario para mantener a salvo a los niños. Ladra. Torres dijo que aceptar la complejidad de lo que pasó era un gran paso adelante. Me recordó que podía reconocer la violencia de mis acciones y al mismo tiempo reconocer que salvaron vidas. Las dos cosas podían existir juntas sin cancelarse mutuamente. Empecé a entender que sanar no significaba olvidar lo que pasó o fingir que estaba bien. Significaba aprender a llevar lo que pasó sin dejar que me destruyera por completo. 3 meses después del incidente regresé a la escuela para mi último año de prepa con adaptaciones para mi TEPT. La orientadora de la escuela estableció un plan que me permitía salir de clase si lo necesitaba y me daba prórrogas en las tareas cuando estaba batallando. Mis maestros sabían lo que pasó, y la mayoría fueron comprensivos cuando llegaba tarde o faltaba días. La primera semana de regreso fue increíblemente difícil porque todos me miraban en los pasillos y susurraban cuando pasaba. Algunos chavos me trataban como si fuera frágil y pudiera romperme en cualquier momento. Otros me evitaban por completo, como si fuera peligrosa o contagiosa. Algunas personas hacían preguntas invasivas sobre lo que pasó esa noche y aprendí a decir no quiero hablar de eso. Al final de la primera semana, estaba agotada, pero había sobrevivido, y eso se sintió como un verdadero logro. Logré pasar cada día, incluso cuando era difícil, y me fui a casa sabiendo que podía hacerlo de nuevo mañana. Seguí yendo a terapia semanal con la DRA. Torres y a sesiones grupales mensuales con otros sobrevivientes de trauma. Había aceptado que sanar no era algo que terminaría y marcaría en una lista. Era algo en lo que seguiría trabajando, probablemente por el resto de mi vida. Algunos días eran mejores que otros, y estaba aprendiendo que eso estaba bien. Los días buenos no significaban que estaba curada, y los días malos no significaban que estaba fallando. Solo eran diferentes puntos en el mismo viaje. Las sesiones de grupo ayudaban porque todos allí entendían que la recuperación no era lineal. El veterano tenía meses buenos seguidos de semanas de pesadillas. La sobreviviente de violencia doméstica podía manejar los detonantes la mayoría de los días, pero a veces se desmoronaba por nada. Todos nos apoyábamos mutuamente en las altas y bajas, sin juzgar. 3 meses después del incidente, me paré en mi baño y me miré en el espejo durante 1 minuto completo sin sentirme mal o necesitar apartar la mirada. Estudié mi cara y vi a alguien que había sobrevivido a algo terrible y protegido a niños inocentes en el proceso. Mi reflejo mostraba la misma peca y la misma forma en que caía mi cabello, pero algo en mis ojos parecía más viejo y más serio que antes. Por primera vez, eso se sintió como suficiente. No estaba orgullosa de lo que había hecho, pero tampoco me estaba ahogando en la culpa. Había matado a alguien para salvar a 2 niños y pasaría el resto de mi vida procesando esa realidad. Mirarme a mí misma durante ese minuto completo sin odiar lo que veía se sintió como una victoria que no esperaba lograr tan pronto. Sofía llamó y preguntó si quería visitar a Leo y Ava en su casa y dije que sí antes de poder pensarlo demasiado. Mi mamá me llevó un sábado por la tarde y Sofía abrió la puerta con una cálida sonrisa. Los niños estaban en la sala jugando con bloques y levantaron la vista cuando entré. Ava corrió y me abrazó las piernas mientras Leo se quedó atrás, cerca de su mamá, luciendo inseguro. Nos sentamos en el suelo y jugamos juegos de mesa durante 1 hora mientras Sofía observaba desde la cocina. Los niños se sentían cómodos conmigo de nuevo, e hicieron preguntas normales sobre la escuela, y si todavía me gustaban los mismos programas de televisión. Nadie mencionó esa noche ni lo que pasó en la recámara de sus papás. La casa se sentía menos embrujada de lo que esperaba y estar allí no detonó el pánico que había temido. Cuando fue hora de irse, Ava preguntó cuándo podría visitar de nuevo y dije que tal vez el próximo mes. Leo me dijo adiós con un pequeño gesto de la mano y eso se sintió como un progreso. 4 meses después del incidente, estaba funcionando en la vida diaria con síntomas de TEPT que podía manejar la mayor parte del tiempo. Todavía tenía días malos en los que los detonantes me llevaban al pánico o los flashbacks me mantenían despierta toda la noche, pero también tenía momentos genuinamente felices mezclados con los días más difíciles. Me reía de chistes con amigas, disfrutaba comidas con mi familia y esperaba con ansias cosas que pasarían la próxima semana. Había aceptado que siempre llevaría conmigo lo que pasó esa noche, pero no tenía que definir todo sobre mí en el futuro. Yo era más que lo peor que había hecho y más que el trauma que había sobrevivido. Sanar no se trataba de borrar el pasado o fingir que nunca sucedió. Se trataba de aprender a existir junto a él y construir una vida que incluyera tanto la oscuridad como cualquier luz que pudiera encontrar. Llené mi solicitud para la universidad sentada en la mesa de la cocina 5 meses después del incidente y marqué la casilla de psicología como mi carrera sin dudarlo. Mi mamá preguntó por qué psicología y le dije que entender el trauma me ayudó a sobrevivir el mío y tal vez podría ayudar a otras personas a hacer lo mismo. En mi siguiente sesión de terapia le mencioné la solicitud a la DRA. Torres y ella sintió lentamente mientras escribía algo en sus notas. Dijo que usar mi experiencia para ayudar a la gente era saludable siempre y cuando no me apresurara antes de estar lista,
y le dije que sabía que tenía años de trabajo por delante antes de estar calificada para ayudar a alguien profesionalmente. La conversación duró quizás 5 minutos antes de que pasáramos a discutir mis detonantes recientes y estrategias de afrontamiento. No estoy curada ahora, y probablemente nunca lo estaré por completo, pero estoy manejando los síntomas y encontrando algún tipo de significado en lo que sobreviví. Todavía tengo ataques de pánico cuando oigo vidrios rompiéndose o veo noticias sobre allanamientos de morada. Todavía evito mirarme en los espejos por mucho tiempo porque a veces veo a esa chica cubierta de sangre sosteniendo el sujetalibros, pero también tengo días en los que me río con amigas, disfruto de actividades normales y espero con ansias cosas que pasarán la próxima semana. La chica que se congeló con el control de la tele esa noche se ha ido para siempre y no puedo recuperarla. Pero la persona en la que me estoy convirtiendo sabe que es capaz de proteger a las personas que le importan cuando más importa. Esa fortaleza importa, incluso cuando tuvo un costo terrible que llevaré por el resto de mi vida.